Nos acompaña el doctor Eduardo Enrique Lobo, quien es neurocirujano y también pionero en la aplicación de la radiocirugía de alta precisión acá en El Salvador. Doctor, buenas tardes, bienvenido a este espacio, qué bueno poder contar con usted. Gracias por recibirme, gracias por tenerme acá, es un verdadero honor. De hecho, doctor, ya teníamos días queriendo tenerlo con nosotros acá en el espacio. Sí, primero, por su rol de padre y como gran profesional también. Junio es un día en el que celebramos tanto a los padres como, en este caso, a los maestros. Y usted a lo largo de los años también se ha encargado, digamos, de transmitir la pasión por la medicina y por todo lo relacionado también con la salud. Así que, bienvenido. Esperamos que se siente cómodo con nosotros acá. Tenemos un programa muy dinámico. La gente puede comunicarse con nosotros y hablar sobre el tema que hoy estaremos abordando acá. Doctor, primero, ¿qué lo motivó a usted para, digamos, especializarse o ese interés por el tema del cerebro? Fíjate que ha sido como al revés. Yo al principio quería ser militar y al final acabé siendo militar. No es que no, pero dentro de esos andares fui a acabar a estudiar medicina. Luego quería ser pediatra porque detestaba la cirugía, ¿no? No me gustaba, pero sí sabía operar cuando operábamos animales. Y cuando vine acá le dije, no, yo lo único que quiero hacer es ser pediatra, cualquier cosa menos cirugía. Y no había cupo, entonces me dijeron, bueno, pero pasa 2 semanas por cirugía y después regresas a pediatría. Y entré a cirugía y ahí me quedé, ya no quería cambiar. Después me dijeron que quería ser cirujano de trauma. Fui hasta Israel a estudiar cirugía de trauma. Y después entré a una neurocirugía y me enamoré. Dije, no, entonces neurocirugía. Así que todo ha sido como un andar por diferentes lugares, pero acá estamos después de tantos años. No, y qué bueno, doctor, que al final, digamos, es una profesión en la que usted puede hacer un gran aporte, digamos, y lo ha hecho a lo largo de los últimos años también. Así que qué bueno contar con su experiencia, con su trayectoria y poder hablar de este tema que es tan importante. Y comencemos definiendo, doctor, ¿qué es la neuralgia? Ok, perfecto. Neuralgia es una palabra súper amplia. Básicamente todo lo que termina en algia quiere decir dolor. Artralgia, dolor de articulaciones, cefalea, cefalalgia, dolor de cabeza. Neuralgia en este caso quiere decir dolor de nervios. Y los dolores de nervios se te pueden producir en cualquier área donde hay nervios. Es decir, te puede dar la famosa neuralgia posterpética, que la gente conoce como culebría también, que es a donde te salen vesículas, y eso te puede salir en cualquier parte. Una de las más comunes que nosotros vemos como neurólogos y neurocirujanos es una neuralgia que la gente te describe como un dolor atrás de la cabeza. Y es una neuralgia occipital, y es porque vivimos en una sociedad donde estamos tensos todo el mundo y se aprietan los músculos de la nuca y te comprimen los nervios hacia la cabeza. Entonces la gente te dice, sí, me duele aquí como que me hubieran pegado un batazo, o cuando me peino, o si me agarro la cola. Y de la que tratamos mucho, ya sea en quirófano o en el Centro Internacional de Cáncer, es la neuralgia del trigémino, que es a donde nos vamos a enfocar hoy día. Doctor, yo cuando escucho el término neuralgia me imagino que es algo muy complicado. ¿Realmente es un padecimiento grave? Sí, llega a ser, porque por un lado la neuralgia es muy común. Como te expliqué, se puede presentar en diferentes partes del cuerpo. Una de las más comunes por lejos es la neuralgia que le da a los diabéticos, parte de la neuropatía, pero hay enfermedades que también te pueden dar dolor de nervios, como la diabetes, por supuesto. Pero en este caso en particular es dolorosa, y en un porcentaje de esos pacientes puede llegar a ser verdaderamente extrema, dolorosa. Sacrifica mucho la calidad de vida, no solo del paciente que la vive, sino que de los familiares que están alrededor de eso. Doctor, ¿y cómo podríamos diferenciar, digamos, un dolor común? Porque hay gente que se acostumbra, digamos, a vivir con dolores frecuentes en la cabeza, por ejemplo. ¿Cómo se puede diferenciar un dolor de este tipo con una neuralgia? Fíjate que la neuralgia tiene una característica, y es que el dolor es eléctrico, es lancinante. La gente te lo dice, es como un choque eléctrico. Y consultan inmediatamente, especialmente si es neuralgia del trigémino. Muchas veces consultan a los odontólogos porque piensan que es un dolor de dientes. El trigémino es un nervio que inerva las partes bajas de la cara, media de la cara y alta de la cara.
pero muchas veces se siente como un dolor de dientes. Entonces son los odontólogos los que reciben estos pacientes muchas veces por primera vez. Entonces sí consultas por la neuralgia porque es dolorosa y sí vas a la consulta. Por eso, ¿no? Suelen ser dolorosas. ¿Y qué tan comunes son las consultas de este tipo, doctor? ¿Han aumentado en los últimos años? Mira, no te podría decir que han aumentado. En mi caso yo las veo más porque me dedico a eso. ¿Es su especialidad? Sí, me dedico a eso. Entonces sí las veo prácticamente todos los días. Ahora, ¿y cómo podemos diferenciar, doctor, entre un dolor muscular y un articular? Ok, mira, excelente pregunta. Tienes diferentes cosas. Tenés el músculo que duele, la articulación que duele y los nervios que duelen. Entonces, los músculos y las articulaciones duelen cuando los activas. Si yo doblo la rodilla y tengo dolor, lo voy a sentir en el músculo y en la rodilla. Entonces, ese es un tipo de dolor. El dolor de nervio es constante. No lo tienes que activar. O sea, si yo tengo una ciática, que en esencia es un dolor de nervio también, te duele la pierna, aunque no te muevas, porque está el nervio comprimido. Al estar el nervio comprimido, da una descarga eléctrica en toda la pierna. Lo mismo pasa en la cara, en una neuralgia del trigémino, o lo mismo pasa en una neuralgia post-herpes, por ejemplo, que un virus afectó el nervio. Entonces, son trayectos como de cables eléctricos, si así te lo imaginas. Ok, doctor, y vamos a seguir aprendiendo de este punto que me parece bien importante y en qué momento ya deberíamos comenzar a pensar, buscar a un especialista para que el cuadro no se complique, pero antes vamos a ver una nota sobre, en este caso, la neuralgia y también cómo comienza a manifestarse en una persona. Veamos. Que este punto último es muy importante. Digamos, se debe buscar la asistencia o, en este caso, el chequeo de un médico cuando ya existe un dolor que es constante. Partamos que el dolor no es normal, sobre todo cuando ocurre de manera muy frecuente. Es correcto, y ahí vienen las importantes definiciones entre dolor agudo y dolor crónico. El dolor crónico es todo dolor que ha durado más de 3 meses. Si ha durado más de 3 meses, ya se establece como un dolor crónico. Versus el dolor agudo, que es típico porque te lastimaste o lo demás, no suele durar más de un par de días o a lo más un par de semanas. Pero el dolor es ese tipo de advertencia que hace a cualquiera ir al médico, ¿no? O sea, si algo te está doliendo por más de 24 horas, casi seguro que vas al médico. Entonces, sí, con muchas frecuencias vemos pacientes que han acudido a los médicos, pero a veces han sido mal diagnosticados, eso también lo vemos. Pero el dolor mismo te hace buscar atención. Ok, doctor, ¿y cuáles son las características del dolor neurálgico? Ok, en el caso de las neuralgias, la característica es que es eléctrico, es lancinante, es un dolor que los pacientes te lo dicen, es como una descarga eléctrica, con una descarga eléctrica atrás en la cabeza, es como una descarga eléctrica en la cara o en las piernas o donde sea, pero te lo describen como electricidad. Lo otro también es que no obedece a movimiento. Tú puedes estar tranquilo y te puede doler. Y eso hace la diferencia entre un dolor muscular. Si yo camino porque fui a correr hoy en la mañana, me va a doler, pero es un dolor muscular por la corrida. Pero en el caso de un dolor neuropático, está constante ahí, te está molestando permanentemente. Ok, doctor, acá tenemos una imagen para que tal vez usted nos pueda explicar de una mejor manera cómo se podría representar o cómo se pueden registrar o, en todo caso, originar esas descargas que podrían sentirse como eléctricas. Ok, súper. Mira, en este diagrama lo que estás viendo es parte de los nervios que te estaba hablando que se pueden afectar cuando te duele la cabeza. Digamos, esquemáticamente pudiera corresponder al nervio occipital. Y por eso es que, como es la parte posterior de la cabeza, la gente se queja del dolor atrás. En este caso, digamos, si representa el nervio trigémino, es las diferentes ramas que se afectan a donde la gente refiere el dolor. A veces tenés afección de las 3 ramas y la gente le duele la mitad de la cara. Pero otras veces te dicen, no, solo me duele el mentón, o solo me duele esta parte de la cara, o esta parte de la cara. Pero en general lo que tenés acá es el centro integrador. O sea, te duele el dedo del pie, viene por acá, se integra acá,
y llega a un área del cerebro, que es la corteza sensitiva, y te dice que te está doliendo la punta del pie. Entonces, esta es la máquina perfecta que te dice a dónde te está doliendo y el tipo de dolor que tienes. Y en este caso, doctor, cuando comienzan a aparecer esos dolores recurrentes, digamos, yo siempre considero que los salvadoreños tenemos la costumbre que es negativa de repente utilizar recetas que han aplicado vecinos o familiares y los analgésicos, de repente que vamos sobrellevando los dolores con un analgésico. ¿Qué tan complicado puede llegar a ser un cuadro si pasamos semanas o meses aplicando esta receta? Lo que pasa es que muchas veces cuando haces eso, estás consumiendo medicamentos que te pueden generar otros síntomas. Por ejemplo, gastritis, por lo menos, si estás tomando diferentes tipos de desinflamatorios. Si no es el dolor adecuado, por ejemplo, la neuralgia per se no responde a ese tipo de medicina. Porque no es una inflamación como podría porque me lastimé la rodilla. Entonces, este tipo de neuralgias responden más bien a antiepilépticos, porque se parece a una crisis epiléptica. Tiene descargas eléctricas altas en los nervios, similares a una descarga eléctrica. Entonces, como son una descarga eléctrica, responden a otro tipo de medicinas. Entonces, esa práctica en esencia de estarte automedicando y si estás frente a una neuralgia, pues no es una buena idea, porque uno, no te van a servir las medicinas y dos, te va a seguir doliendo. Ok. Nos vamos a ir a la pausa comercial, pero al regresar venimos con la línea abierta para que se pueda comunicar con nosotros. Recuerde que tenemos un número telefónico, ya lo tenemos en pantalla, es el 2524-6247. Puede tomarle una fotografía a la pantalla o puede almacenarnos en sus contactos en el teléfono celular, o también puede escribirnos a nuestro número de WhatsApp, donde ya vamos a comenzar a leer algunos mensajes. El número es el 6955-9815, repetimos, 6955-9815, y la tercera opción es nuestra cuenta de TikTok, donde aparecemos como Los Doctores SB. Ahí también puede enviarnos sus consultas sobre este tema. Así que nos vamos a la pausa, pero no nos cambie porque venimos con más sobre este tema. Los Doctores.